Bueno, continuamos contemplando el misterio de la cruz, que es por el que nos ha venido la vida al mundo. Este misterio que en el Evangelio de San Juan adquiere tales características que literalmente y misteriosamente no nos cuenta el evangelista ni el acontecimiento de Pentecostés, ni siquiera el acontecimiento de la institución de la Eucaristía, así como los otros tres evangelistas. Los sinópticos nos relatan paso por paso y usamos las mismas palabras prácticamente en la celebración de la misa para hablar de la Eucaristía. Misteriosamente San Juan nos lo cuenta todo lo que ocurre al principio, cosa que solo nos cuenta él, la oración sacerdotal, el lavatorio de los pies, cosas que solamente sabemos por su Evangelio. Y nos consta además por los otros evangelistas que no solo estaba, sino que era el que se recostó sobre el pecho de nuestro Señor. Así que importancia le daba, y sin embargo no se molesta en hacernos el relato de la institución de la Eucaristía, que uno dirá, ¿por qué? Y luego no nos cuenta tampoco el acontecimiento de Pentecostés, donde nos consta que estaban todos los apóstoles reunidos en oración esa mañana, y como después desarrollará todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y uno se pregunta, ¿por qué estas omisiones? ¿Se perdieron las páginas? ¿Es que él no le dio importancia? ¿O hay una razón de fondo mucho más importante? Y quienes entienden mucho más que yo de estas cosas dicen que en definitiva para él todo eso acontece en la cruz. Es decir, la cruz ya es la gloria, por eso él habla, cuando el Hijo del Hombre sea glorificado, pero no se está refiriendo sobre todo a la resurrección, sino a la misma cruz. En la misma humillación, en la más extrema es la muerte, en la misma cruz, en la misma humillación de la cruz, se está dando ya la exaltación de la gloria. Y es el único que nos narra ese acontecimiento misterioso del centurión que perfora el costado de Cristo, del que brotan sangre y agua, y ninguno de los evangelistas, pero particularmente San Juan, no deja detalle al azar. Todo tiene una razón de ser hondísima, profundísima, ni siquiera tiene una explicación trivial o superficial. De ahí está brotando el misterio de la Eucaristía en la sangre y del Espíritu en el agua. De su costado manarán torrentes de agua viva. Él está contemplando la Escritura en los acontecimientos para que se cumpliera la Escritura, y es capaz de reconocer en cada detalle la simbología más profunda. Y además, agua junto con la sangre. No son dos realidades marginales, no es que por un orificio salió una cosa, no. Brota junto porque junto es como se nos da en la Iglesia, de su costado abierto, del corazón de Jesucristo, del costado del Señor, que brota lo que Él instituye en la noche de la cena pascual. Él está contemplando ya este misterio, de tal manera que omite los detalles particulares de esa institución, sino que él ya se remonta a la realidad que esos misterios significan. Nosotros celebramos, decimos en la teología católica, de manera incruenta el misterio del Calvario, el misterio de la cruz. De tal manera que él está contemplando lo cruento, que es lo que ocurrió en el Gólgota, de lo que ocurre en el cenáculo. Y contempla ya el don del Espíritu. O sea, todo eso que nosotros somos capaces de separar entre el miércoles de ceniza y el jueves y el viernes y el sábado, y lo vamos pedagógicamente desbrozando, en realidad, y luego pues 50 días después, Pentecostés, todo eso va compacto para él en el único acontecimiento de la cruz del Señor. Es la epifanía definitiva del amor de Dios al hombre. No solo del amor de Dios, sino de las tres personas divinas. Si Dios es amor, es particularmente revelado este amor en el acontecimiento de la crucifixión. Por eso
se trata de un acontecimiento nupcial. Recuerden, y las tengo aquí apuntadas, las palabras del cántico espiritual, como San Juan de la Cruz lo contempla. Dice: debajo del manzano conmigo fuiste desposada, allí donde tu madre fue violada. Es decir, ahí se da en la cruz el verdadero desposorio. Son las nupcias de Dios con el hombre, de Jesucristo con la humanidad, de Jesucristo con la Iglesia y de Jesucristo con cada uno de nosotros. Y no son excluyentes, sino que todas esas manifestaciones son reales, porque es para todos los hombres, es para todas las gentes. Id al mundo entero, de toda raza, lengua, pueblo y nación, dice el libro del Apocalipsis. Y es la clave esponsal, dicen los teólogos, y perdonen por la pedantería, la clave hermenéutica, que quiere decir, dicho más sencillamente, la clave de interpretación para poder entender. La clave hermenéutica es la metáfora esponsal. Así es como empieza la revelación en el libro del Génesis. Hombre y mujer los creó a su imagen y semejanza. Esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. La imagen esponsal. Y en el capítulo 21 del libro del Apocalipsis, vi la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, adornada como una esposa, como una novia, para su esposo. Son las nupcias. Toda la historia de la salvación está diseñada para estas nupcias finales, al final de los tiempos. Y toda la historia de la humanidad es la historia de hombres y mujeres que respondan o no respondan, respondamos o no respondamos, estamos llamados a esta unión esponsal. Pero el bautismo nos da, por ejemplo, la clave sacramental. Se nos impone una vestidura blanca. Muchos de los que estamos aquí en este lado hemos bautizado, otros son padres de familia y padrinos, y todos hemos visto bautismos. Y se impone una vestidura blanca. Y es muy bonita las palabras del ritual. Dice: recibe esta vestidura blanca, signo de tu dignidad de cristiano, con la ayuda de tus padres y tus padrinos o tus familiares, consérvala sin mancha hasta el día de Cristo Jesús, hasta la vida eterna. Cuando el Papa Juan Pablo II viaja por primera vez en los años 80 a Francia, y todo su viaje es una catequesis bautismal, recordando el bautismo de Francia, siempre preguntaba la misma cosa. Decía: Francia, ¿qué has hecho de tu bautismo? Es una pregunta muy actual, muy acuciante, que nos puede interrogar a todos. ¿Yo qué he hecho de mi bautismo? ¿Qué he hecho de mi vestidura blanca? Yo estoy ahora mismo preparado para el día de estas nupcias. Estamos al final de un año litúrgico, como saben. Es un momento estupendo para contemplar estas cosas. Se acerca en un par de semanas o poco más la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Cuando venga de nuevo en gloria, pues me encontrará con traje de fiesta y me invitará al banquete de bodas, o tendré que ir a limpiar el traje de bodas a otro sitio, o simplemente arrójenlo, malditos, son parábolas del Señor, como has entrado aquí sin traje de fiesta. Toda la historia de la humanidad es la historia de una humanidad que se prepara para estas nupcias. Bueno, esas nupcias quedan consumadas en el Calvario. Ahí es donde el esposo definitivamente, irrevocablemente, se desposa. Muchas de ustedes, que quizá no hayan tenido la oportunidad de ir a Roma, a la Basílica de San Pedro, pero seguro que en alguna postal o estampa habrán visto la imagen de la Piedad de Miguel Ángel. Y es una obra maestra, no solo por la maestría del autor, del genio del autor, sino por la teología que encierra. Porque es una imagen muy extraña. Aparece una mujer enorme con un hijo que probablemente era mucho más grande que ella, mucho más pequeña, la imagen de la piedad, ¿no? Entonces es una figura dominante, la figura de la mujer, que tiene al crucificado en sus brazos.
entienden, los que entienden de estas cosas, que el cuerpo que tiene es el cuerpo ya difunto. Es importante una pequeña corrección como publicidad, los anuncios de la tele no pagada, es nunca digan que el cadáver de Jesús. Jesús nunca, después de muerto, fue cadáver. Estaba muerto, verdaderamente, pero no cadáver. Y la palabra cadáver viene del griego, de ahí viene la palabra carroña. Es un cuerpo ya corrompido por los gusanos. Y Jesucristo, su cuerpo nunca se corrompió. Entonces, sí que es verdad que su cuerpo, el cuerpo de un verdadero difunto, muerto, no le enterraron vivo, le enterraron muerto, pero no era cadáver. El cadáver ya es un cuerpo que se lo están comiendo los gusanos, que está en proceso de descomposición. Bueno, hay un paréntesis, ¿no? Entonces, esta mujer, en esta imagen de mármol, no tiene, como hay muchísimas otras imágenes de las piedades que representan la angustia de María, la agonía de María, se la ve arrasada en lágrimas. Hay imágenes que son muy conmovedoras. Esta no es una imagen especialmente conmovedora. Tiene un rostro serenísimo y está inclinado hacia abajo, hacia el cuerpo de su hijo. Y quienes entienden de estas cosas dicen, es una mujer que está en adoración. ¿Pero qué adora si lo que tiene es un muerto en brazos? Dice, está adorando que este cuerpo, así como está muerto porque se ha separado de su alma, si no, no habría muerte, este cuerpo no está separado de la divinidad. Es decir, no es el alma de Jesús la que está hipostáticamente unida a la divinidad de Cristo. Es todo Jesucristo, su cuerpo y su alma, porque si no, no sería verdadero hombre como es verdadero Dios. Y es consubstancial a nosotros. Es decir, también su cuerpo está unido a la divinidad. Cuando muere Jesús en la cruz, se separan su cuerpo y su alma, por eso muere. Pero no se separa en él, ni de su alma, ni de su cuerpo, que ambos están separados, no se separa la divinidad. Ese cuerpo enterrado en ese sepulcro prestado seguía estando hipostáticamente. Hipóstasis son las dos naturalezas de Jesús sostenidas por una sola personalidad divina. Seguía siendo ese cuerpo unido a la divinidad del Verbo, de la segunda persona de la Trinidad. O sea, lo que la encarnación une no lo separa la muerte de Cristo en la cruz. No sé si me explico, ¿no? Es muy importante tener esto claro, porque es precisamente este desposorio que se da en la encarnación y que se consuma en el Gólgota, que ni la muerte pudo separar lo que se había unido en el vientre de la Virgen, en el corazón de María. Y de tal manera se ha unido Dios al hombre desde este instante que ya no solamente la muerte no lo puede separar, sino que consuma la unión. Es decir, en la cruz el esposo da la vida por la esposa, que es la humanidad, que es la Iglesia, que es cada alma individual. Otra cosa, y ahí viene la tragedia de la humanidad, es que la persona responda, quiera responder a este desposorio. Yo puedo ser fiel o infiel. Puedo tener la vestidura limpia o la vestidura sucia. El esposo no va a fallar. Jesucristo es el esposo fiel, como Yahvé Dios ha sido fiel siempre a la alianza. Desde el momento del Génesis en que el hombre y la mujer traicionan a Yahvé, Dios continuamente ofrece desposorios, alianzas. Y continuamente el hombre, el pueblo, es infiel a la alianza. Y Dios lo renueva, hasta que lo renueva definitivamente, sangre de la nueva y eterna alianza. No hay más alianza que esta. Ya no tengo más alianzas que hacer. Ni el arca de Noé, ni el arco iris, ni el sacrificio de Isaac, nada. Ni en el monte Sinaí las dos tablas de la... Nada. Esta es, en mi sangre, la alianza definitiva. Es el desposorio definitivo.
Yo me creo estas cosas. ¿Es esto a lo que estoy aquí en este monasterio? ¿Es esto lo que yo estoy viviendo? ¿Me estoy tomando en serio la realidad de lo que este misterio significa? Porque, repito las palabras que comentábamos esta mañana, no hemos sido rescatados con oro ni plata, sino a precio de la sangre del Cordero. No se lava esta vestidura blanca con detergente, se lava en la sangre de Cristo. Y es la sangre de Cristo la que se invoca, la pasión de Cristo la que se invoca cada vez que recibimos la absolución sacramental, por su pasión y por su muerte, y derramó el Espíritu Santo para remisión de los pecados. Es el poder de la sangre, es el poder del Espíritu el que blanquea, hace nuevo la hermosura de nuestra vestidura bautismal. ¿A qué han venido aquí? Miren, han venido a muchas cosas, pero la primera es a tener preparado el traje de novia. Y no hace falta entrar con un traje maravilloso, inmaculado, sino esa es la tarea a la que he venido aquí. Entonces, por eso he venido a dejarme purificar, a dejarme limpiar. Entonces, la tarea a la que he venido no es sobre todo lo que voy a hacer ni por Dios ni por los demás, sino lo que Dios va a hacer en mí. Yo, que todavía voy en andrajos, ¿qué estoy yo para hacer en la vida de nadie? Si he venido a que me restauren a mí, si he venido a que me limpien a mí y me purifiquen a mí. Y todos formamos parte de la novia o de la esposa que es la Iglesia. Por eso se dice, con toda razón, aunque no es que sea una cosa matemática científica, que en la cruz del costado abierto nacen los sacramentos, nace la Iglesia. No es un nacimiento puntual, se puede decir lo mismo de la Encarnación, se puede decir, etcétera, de otros momentos, se puede decir de Pentecostés, pero es todo ese conjunto de misterios de nuestra salvación el que da nacimiento y vida a la Iglesia. ¿Hasta qué punto me doy cuenta que esto es lo que está pasando en mi propia vida? ¿Hasta qué punto soy consciente de la maravilla de este misterio? O sea, porque esto es como para ponerse de rodillas y contemplar. Es que estoy en el coro y se me va la mente a las musarañas. Pues usted se da cuenta la maravilla que es todo esto. Entonces, que no dejemos pasar las horas y los días de nuestra vida sin primero, porque esto lo que mueve es al agradecimiento. Pero Dios mío, ¿quién soy yo para saber esto? Honestamente, la gente que está pasando por esta bendita calle sabe las cosas que ustedes acaban de escuchar. Pues no tienen ni la menor idea. ¿Y por qué? ¿Por qué no tienen derecho a saberlas? ¿Por qué nadie se las dice? Y a lo mejor se las quieren decir y no las quieren escuchar. ¿Y yo por qué he tenido la gracia de escuchar? ¿Y cuántas personas responderían si se les diera media oportunidad? Nosotros, a la gente a la que estamos evangelizando, es que no saben absolutamente nada. Yo llevo 3 años y estaba el otro día celebrando en una comunidad que se llama Cieneguilla. Fui con 2 religiosas, tocamos las campanas y vino gente a misa, y cuando dije en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, nadie sabía hacer la señal de la cruz, pero nadie, ni uno, ni mayores ni pequeños, nada. Y estaban ahí, porque nadie les ha enseñado. Bueno, pues es tremendo que la salvación de uno, no son palabras mías, lo dice el Papa Pío XII en la encíclica Mystici Corporis, dice que la salvación y la santificación de unos depende de la santificación de otros, de la santidad de otras personas. Porque tenemos una responsabilidad gravísima, ustedes la que ustedes tengan y yo la que tenga, y la Iglesia en sus diferentes miembros la que tiene. Entonces no es simplemente mala suerte, no, hay responsabilidades. Hay personas que son responsables de por qué las cosas no han sucedido. Como a lo mejor aquí tenía que haber personas en esta comunidad que no están porque quienes tenían que colaborar en su vocación no colaboraron. Primero porque a lo mejor sus padres ni los concibieron, ya empezando por ahí. Entonces todos tenemos una muy seria responsabilidad de que todo esto llegue a dar fruto. Y por eso
por ejemplo, cuando en el Tratado del Amor de Dios de San Juan de Ávila, que tiene una expresión que es de una ternura sobrecogedora, contemplando al crucificado en la cruz, le dice, oh Cristo, oh cruz, hazme lugar. Es como si Jesús se pudiera echar a un ladito en la cruz y que me hiciera sitio a mí, que es donde correspondemos cada uno de nosotros. Por eso, que nos paremos a pensar si soy consciente de lo que significa la muerte de Jesucristo y su entrega en la cruz, que es el comienzo, su muerte, de la glorificación. Alzado sobre la tierra, dice el evangelista San Juan, como es en Israel alzada la serpiente de bronce. ¿Recuerdan esa imagen que usa San Juan? Reproduce las palabras de Jesús, Juan 3:14 y 12:32. Como por ejemplo se rasga el velo del templo, Mateo 27:51, y muchos en ese momento, en el momento de su muerte, reconocen a Jesús, Marcos 15:39. Y termina, al menos el Evangelio de San Lucas, diciendo, al morir entrega el Espíritu, exhala el Espíritu, es la fuente. Por eso es ya el comienzo de Pentecostés, Lucas 23:46. El descenso al reino de los muertos, lo que llamaban los judíos el Sheol, allí continúa glorificando el humillado, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En él fue a predicar a los espíritus que estaban en la prisión. Primera de Pedro 3:18, Primera Pedro 3:18, Efesios 4:8. Un júbilo indecible ilumina, recuerden las palabras del pregón pascual, en el reino de las sombras. Cristo es ahora un muerto entre los muertos. Él es, para esperanza viva de todos ellos, el primogénito de los muertos, de entre los muertos. Es el primer muerto, el principal de los muertos. Nadie puede entrar en el cielo si no entra primero el primogénito. Colosenses 1:18. Él es, la puerta abierta, ahí, en la muerte, que va a dar paso a la vida. Yo soy la puerta, dirá literalmente en el capítulo 10 de San Juan. Y el que entra por mí, la puerta de la muerte, que da paso a la vida. La resurrección de Jesucristo no es la resucitación. Jesucristo no vuelve a la vida. Una faena lo del pobre Lázaro, ¿no? Porque mira que tener que morirte 2 veces. Él sí fue devuelto a la vida. Jesucristo no. Jesucristo entra en la gloria, en la vida eterna. La resurrección de Cristo, que es absolutamente gloriosa, a diferencia de la de Lázaro o la de la viuda de Naín, etc. En él se cumplen todas las profecías en ese momento y son incontables. Ya lo había anunciado él, y al tercer día resucitaré de entre los muertos, el día siguiente al sábado. Durante una temporada de décadas se puso muy de moda la teología protestante, incluso entre los católicos, lamentablemente, y se vino a decir que la fe de la comunidad es la que resucita a Jesucristo. Cristo está resucitado porque la comunidad cree en él. Pero es al revés. La comunidad cree en él porque él está resucitado. Él es la fuente de la fe y no la fe la fuente de su resurrección. Esto es de lo que van a dar testimonio los apóstoles. Atestiguaban con gran poder la resurrección de Jesús.
Los Hechos 4:33. Esta fue la buena noticia fundamental que predicaban los apóstoles en Hechos 2:24. Si es el tema dominante de todo el Nuevo Testamento, sobre todo en la parte final, lo es particularmente en el anuncio que hacen todos los apóstoles: dar testimonio de que el muerto está vivo, que el muerto ha resucitado, que la muerte no ha tenido la última palabra, que no ha vencido Satanás, que no ha vencido el pecado, que él ha pisoteado a la muerte. Hay una imagen muy gráfica en los evangelios sinópticos que dice que cuando las mujeres fueron al sepulcro, no dice específicamente María Magdalena, como en el evangelio de San Juan, dice que se encontraron a los ángeles, ellas preguntándose, ¿quién nos moverá la piedra? Pero cuando llegan la piedra estaba removida y los ángeles sentados encima de ella. Y uno dice, debía de pesar mucho la piedra y estarían rendidos de cansancio los pobres ángeles de tanto empujar la piedra, y por eso estaban sentados ahí colocándose las plumas. Para nada, para nada. El ángel es el signo de la vida y la piedra es el signo de la muerte. El ángel es el testimonio de que la vida ha removido la piedra, ha removido la muerte, ha pisoteado la muerte. Que la victoria pertenece a la vida, no a la muerte. Si es que nosotros nos lo creemos, si viviéramos como si esto fuera verdad, como si diéramos testimonio de esto, si cuando habláramos de la muerte nos lo planteáramos de esta manera, convencidos de que la muerte no tiene la última palabra en mi vida, que el cementerio es un cementerio, no una necrópolis. Como bien saben ustedes, la palabra cementerio solo significa dormitorio. Antiguamente, hasta que aparecen los cristianos, no existía la palabra cementerio. Solo había la ciudad de los muertos, la necrópolis, que era donde se enterraban los romanos. Por eso los cristianos no se querían enterrar en los cementerios paganos, porque nosotros simplemente estábamos ahí esperando a que nos vengan a despertar. Es simplemente el sueño, se dice literalmente, de la muerte, que es un tránsito brevísimo, de un instante entre la vida y la vida, y que toda la vida, con V minúscula, ha sido una preparación, el traje de bodas, para la vida. Y que nosotros estamos reproduciendo en nuestras vidas no solo la pasión de Cristo, como dice San Pablo, llevo en mi carne las huellas de la pasión de Cristo, sino que llevo en mi carne las huellas de la vida, que soy testigo del resucitado, no solamente del muerto, no solamente del que ha muerto. Es el Padre el que nos reengendró a una vida de esperanza por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Primera de Pedro 1:3. Y nosotros contemplamos, dice la palabra, cuál es la excelsa grandeza de su poder para con nosotros, los creyentes, según la fuerza de su poderosa virtud que Él ejerció en Cristo, resucitándole de entre los muertos, sentándole a su diestra en el cielo. Pues que nosotros de verdad estemos atentos a lo que significa la cruz de Jesucristo en nuestra vida, porque son terribles las palabras del apóstol cuando dice, es que algunos de vosotros andan como enemigos de la cruz de Jesucristo. Pues que es una gravedad extrema esto, que no es que nosotros vayamos por la vida, pues como pasaba a lo mejor en la guerra civil, pues escupe al crucifijo o te matamos. Y nosotros no te necesitamos escupir. Hay muchas cosas más graves que escupir a un crucifijo, que es rehuir la cruz de cada día. A nosotros no necesitamos que nos venga nadie a decir que reneguemos de Cristo, como le puede pasar a los mártires. Si nosotros solitos renegamos de su cruz sin que nadie me ponga el crucifijo para que escupa. Hay otras maneras muchísimo más graves de escupir a un crucifijo que con la saliva.
el refonfuño, la protesta, la queja, la murmuración, el buscar siempre lo comodón, pues eso, el rehuir de la humillación, de todas las cosas que nos pueden estar pasando. Nosotros no necesitamos que venga ningún maqui ni ningún... No. Nosotros nos pintamos solitos. Entonces, ustedes párense a pensar, yo sé que es a lo mejor una pregunta un poco cruel de mi parte, pero piensen cómo eran los monasterios cuando ustedes entraron y cómo son ahora. Y yo me tendré que preguntar cómo era la formación sacerdotal en otros tiempos y cómo fue la mía, o cómo fue mi formación sacerdotal y cómo vivo ahora. Y a lo mejor pues uno tiene que tener la suficiente humildad, porque a lo mejor aquí alguna de las mayores le va diciendo a la pobre recién entrada o a las que llevan menos tiempo aquí: ¡ay, hija, si tú supieras cómo era esto cuando yo llegué! Y la pregunta es: ¿y por qué no es así? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué dejó de ser así? Yo cuando me pregunto por qué mucha gente no quiere ir a las misiones, es porque no quiere pasarlo mal. No, es que hay trabajo en todo. Hombre, ya lo sé que hay trabajo en toda España. No hay monjas de la Madre Teresa de la India porque se ha acabado el trabajo en la India. Ni hay misioneros españoles en América porque se ha acabado el trabajo en España. No, es simplemente que la gente no quiere ir. Yo el otro día tuve no una discusión, pero unas palabras muy palabras con una superiora general de una congregación muy contemplativa, de mucho renombre en la Iglesia y de mucho fervor, supuestamente. Yo creo que sí, pero vamos, tampoco hay que canonizar a nadie. Digo, oiga, y están a punto de fundar en un país rico. Digo, oiga, ¿y por qué no fundan en países pobres? Entonces, ¿dónde van a ir las hermanas al médico? Pues no lo sé. ¿Dónde vaya el resto de la gente? ¿Dónde vamos los misioneros? Pero siempre vamos buscando lo fácil y vamos buscando lo cómodo. Yo tengo estos nudillos pelados de llamar a las puertas de congregaciones, pelados de llamar a las puertas de los obispados del mundo, pidiendo vida religiosa en las misiones. Y casi nadie ha querido venir. ¿Por qué? Porque lo primero que te preguntan, ¿de qué van a vivir las hermanas? Y se enferma, ¿qué va a pasar? Pues entonces, si tienen que venir a ver... Mire, ¿qué quiere que le diga? Las pobrecitas tendrán la misma vida que tenemos nosotros los que estamos ahí. Entonces, todo este cuento de que Dios nos cuidará, que Dios es mi Padre, que no sé cuánto, sí, pero aquí la confianza está puesta más en la seguridad social que en la divina providencia. Y en la cuenta del Banco de Santander o del banco correspondiente que en la cruz de Jesucristo. Y así no va a avanzar el Evangelio, hermanas. Entonces, párense a pensar, pues, cómo viven otras personas. ¿Cómo viven otras religiosas? O sea, no hay una sola religiosa en México que tenga seguridad social. No existen los seguros. No hay un sacerdote que tenga sueldo. Es una manera muy diferente de vivir. Entonces, ¿cómo tenemos planteado el misterio de la cruz? ¿Es el que guarde su vida la perderá? ¿O el que quiera guardar el que la pierda por mí y por el Evangelio la encontrará para siempre? El que deje por mí casa, padre, madre, tierras, tendrá 100.000 veces más o 100 veces más o las veces más que sea, casas y la vida eterna. Sí, pero la vida eterna como que no nos atrae demasiado. Entonces, muchas veces cuando se toman decisiones, no se piensa con el Evangelio en la mano, sino con el simple bienestar humano de las personas. El asegurarnos el bienestar humano. Y así, hermanas, ni se participa de la cruz de Jesucristo, ni nos preparemos a nada de nada. Por ejemplo, cuando hablando del sacerdocio, para no parecer que todo es las pobres religiosas o las monjas,
Cuando, por ejemplo, Pastores Dabobobis, la exhortación apostólica del Papa Juan Pablo II sobre el sacerdocio, que habla maravillosísimamente y extensísimamente de lo que se llama la caridad pastoral, que es la vida que debe gobernar el corazón de un pastor, de un sacerdote, dice esta frase que para mí es, de enmarcarla del Papa. Dice: la caridad pastoral de un sacerdote no conoce otra medida que el martirio. Pero ustedes se creen que tal como tenemos nosotros la vida planteada, nosotros nos estamos preparando al martirio. Pero si al contrario, si lo que estamos es siempre buscando la comodidad, buscando el entretenimiento, buscando lo más fácil, al contrario, una persona que va creciendo en vida cristiana, lo que va buscando es configurarse cada vez más su vida a la vida del esposo, a la vida del Señor Jesús. Y a mí me parece, hermanas, que es mucho más honesto decir: mire, ¿sabe lo que le digo, padre? Yo no lo quiero vivir. Oye, yo me quito el sombrero ante la humildad de una persona que diga: o no me veo capaz o no lo quiero vivir. Pero ir por la vida tan tranquilamente y tan panchamente pensando que nosotros estamos viviendo estas cosas, pero luego en el fondo no tenemos ningún interés en hacerlo, y esto es en la austeridad de vida, o sea, en la sobriedad de las cosas, en la renuncia voluntaria a las cosas, de muchísimas comodidades, del frío, del calor, de la comida, de los gustos, de los entretenimientos, de tantísimas cosas. Si ustedes le dicen: bueno, ¿y cómo es la vida en las misiones? Yo le diría: mire, aquí hay dos personas que lo han vivido conmigo en diferentes sitios. Mire, lo primero que pueden ir, ¿ustedes saben dónde están los fusibles del monasterio? La caja de los fusibles, sí, la caja principal. Pues mire, ¿saben lo que yo les recomiendo? Cuando salgan de aquí, los apagan todos. Y dejen el monasterio sin luz una semana. Entonces ya empiezan a entender cómo es la vida de la misión. Porque eso es muy habitual. Entonces, no es que uno va haciendo pequeñas cosas, que un poquito por aquí, otro poquito por allá. No, es cómo experimentar una vida que, como yo veo en la gente con la que convivo, esas pobres gentes viven vidas crucificadas. Y lo bueno de haber ido a muchas misiones, como también han compartido los hermanos que están aquí esta mañana, pues es que no son cuatro rumanos que están limpiando cristales en un semáforo, que es casi como el pobre, es casi como una cosa pintoresca, como ver a Papá Noel en el mes de agosto. No, que hay millones y millones y millones de personas que viven así. O sea, yo, por ejemplo, donde vivo no hay medicinas, o sea, no hay una farmacia. Y al final de la misa viene gente, además que solamente con verles la cara te das cuenta que están enferma, y dice: padre, he venido para que me ponga la mano en la cabeza, que rece, que estoy muy enfermo. Bueno, a veces los tocas y es que tiene la frente ardiendo. De hecho, muchas veces, además de poner la mano en la cabeza y echarle el cubo de agua bendita, pues te lo llevas a tu casa y le das una aspirina, ¿no? Porque nosotros algunas medicinas tenemos. Pero esa es toda la medicina que tienen. Padre, póngame la mano en la cabeza. Yo siempre pienso, yo tengo la misma fe que tiene esta señora. Yo tengo la misma fe en el poder de mi mano. La misma fe que ella tiene en el poder de mi mano, porque a lo mejor ella tiene más fe que yo en el gesto que yo voy a realizar, porque yo lo estoy realizando perfectamente convencido de que no va a servir para nada y que, por supuesto, se va a marchar a su casa con el mismo dolor de cabeza. Pero ella ha venido enferma con la esperanza de que va a regresar a su casa sanada. Y yo a veces me pregunto si es que el que no tiene fe soy yo. Ahora, ¿qué fe tienen ustedes en sus oraciones de que el mundo va a cambiar? De que van a ir misioneros a la misión, de que los corazones se van a abrir a la palabra. O sea, ¿qué fe tienen ustedes en la cruz de Jesucristo, que participando de ella estamos abriendo caminos al Evangelio? Porque a lo mejor tienen ustedes igual de poca fe que tengo yo en la imposición de mis propias manos.
Porque muchas veces para vivir la vida de cada día, a nosotros no nos hace falta la oración. Quienes han estado conmigo en la misión, o sea, ustedes son muy moderaditas con las peticiones que me ponen, porque allí es páginas y páginas y páginas, que son 15 minutitos leyendo intenciones de gente. Y además es que te ponen la lista y hay que leer los 2 apellidos, ojito. Nada de olvidarte del apellido de mi mamá. Y todo es para que no caiga la mosca en la cosecha, para que no le pase nada a mi hijo que ahora está cruzando la frontera clandestinamente a Estados Unidos. O sea, son unas peticiones tan de vida y muerte, porque es que si les falla la cosecha del maíz, eso es lo que van a comer durante 4 meses. Entonces, en la oración les va la vida. A mí me va mucho más en lo que nos trae el Ayuntamiento, la Cruz Roja, la Unión Europea y la tarjeta Visa. Hombre, ya cuando es una operación muy complicada y sale el médico del quirófano, ¿qué te dice? Mire, esto ya está en manos de Dios. Sí, claro, pero hemos pasado por todo lo antes, ¿no? Entonces ya al final. Para nosotros la oración está al final y para el pobre está al principio, porque no tiene otra cosa. Y no tiene más que eso. Yo no podría dormir por las noches con esa zozobra y con esa precariedad. Entonces, están viviendo una experiencia de la cruz que no tiene nada que ver con la nuestra. Y por eso yo les pido que ustedes, como personas creyentes, que espero que nunca vayan a conocer esos mundos porque no es su vocación, simplemente que lleven todo eso en su corazón. Porque hay personas que sí están llamadas a ir a esos mundos, pero que no puede tener eficacia su labor sin una muy notable experiencia de unas mujeres como ustedes que tienen la sapiencia crucis, la sabiduría de la cruz, que han saboreado el misterio de la cruz. Y esto me parece que es urgentísimo, hermanas, gravísimo y extremadamente necesario en la Iglesia que estamos buscando. Nosotros, tal como estamos viviendo, estamos ayudando a la Iglesia. Estamos ayudando porque muchas veces las conversaciones que oigo, las cosas que me cuentan, es muy raro que yo me encuentre una monja de clausura que me hable de sus preocupaciones sobre el mundo, sobre los sacerdotes. No, todo es nosotras y yo, y me pasa esto, y no sé cuántos. O sea, son unas conversaciones tan pequeñitas, a veces incluso, con perdón, tan mezquinas, tan egoístas, pero usted se da cuenta que hay un mundo por encima de la pared. Y no para que usted salga cuando no tiene que salir y se divierta cuando no se tiene que divertir y estar haciendo el ganso por la calle, sino que todo eso es precisamente lo que es la razón de ser para que tú estés aquí. Que yo estoy precisamente aquí para que esos hombres y mujeres, por ejemplo los misioneros, puedan estar allí. Y que no es irrelevante el aporte y la contribución que ustedes hacen. Si ustedes leen, y con esto termino, el documento de misiones del Concilio Vaticano II, que se llama Ad Gentes, ojalá lo lean o lo hayan leído, uno de las cosas que dice, creo que al final del documento, es que una diócesis no está plenamente establecida donde no hay vida contemplativa. Lamentablemente es difícil que haya vida contemplativa en todas las diócesis de misiones, pero por lo menos que la vida contemplativa sienta la responsabilidad, su inseparable unidad, y no es por casualidad que uno de los patronos de la obra misionera de la Iglesia sea una monja contemplativa, porque sí se tomaba en serio eso, y era una vida ofrecida, crucificada por la vida de los misioneros. Y ustedes recuerdan todas las cosas maravillosas que cuenta Santa Teresa del Niño Jesús en la historia de un alma sobre su relación con ellos y sus cartas a los misioneros.
No es una persona que está pendiente de sí misma ni de las 4 cosas que les pasen a las monjas que están en el claustro con ella, sino que tiene un corazón universal. No es la patrona de las contemplativas, mire usted por dónde, qué curioso, que lo podía ser, porque no lo hizo mal en el claustro. Pero no, es precisamente patrona de una vocación que no era la suya. ¿No les parece maravilloso? ¿Cómo se tomó esa mujer en serio su presencia? Lo que no se le ocurrió nunca es salir a la calle. Dice, no, es que está tan mal el mundo que hay que ayudar a los misioneros que vámonos a dar 4 vueltas. No, no tenía el menor interés. No se le había perdido nada en la calle. Pero sí llevaba en el misterio de su vida crucificada, en la noche espantosa de la cruz que ella pasa, cuando ella literalmente cree que ha perdido la fe en un momento determinado. O sea, el sufrimiento de esta mujer fue de tal calibre que llevaba el credo escrito en una página, en el puño, el credo escrito, porque creía que había vuelto a fe. Vamos, podía ser patrona de los ateos, Santa Teresa del Niño Jesús. Dice, cuando vayamos al cielo, sí lo hay. Está pasando una oscuridad espeluznante esa mujer. Y es una vida que en esa cruz que está viviendo, como la noche oscura que pasa la Madre Teresa de Calcuta, que la habrán leído a lo mejor, o la que pasa, por ejemplo, la Madre Maravillas, de una oscuridad. O sea, la Madre Teresa pasa temporadas larguísimas sintiendo que Dios la odia, que Dios la ha abandonado, que se ha olvidado de ella, que no la escucha. Y eso sí, por el mundo entero con una sonrisa en los labios diciendo que Dios es amor, pero viviendo la Pascua del Señor. Pues hermanas, la Iglesia depende de esto, de hombres y mujeres que se han dedicado a arder para que aquellos que han recibido una vocación que no es la de ustedes, ellos puedan brillar.